Muchas gracias, Pilar. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, la idea ahora en esta charla es, como ya un poco vinieron hablando, que me parece que está súper interesante la jornada, por eso tanta convocatoria, que me alegro un montón. Y ya Pilar les adelantó que yo iba a continuar un poco con lo que es hablar de la alimentación y en este ratito que tenemos, un poco cómo los alimentos modulan nuestros microorganismos que tenemos en el intestino y a su vez este eje intestino-cerebro y por esto este título de la charla. Para los que no estén tan familiarizados con este tema, más allá que, como dijo Pilar también, hoy en día se habla mucho, ¿no?, de lo que es el intestino hiperpermeable, el SIBO, el SIFO, en las redes está como bastante en auge. Pero bueno, para aquellos que no, cuando hablamos de microbiota, este término hace referencia al conjunto de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo. Tenemos 10 veces más células de microbios que de nuestras propias células en nuestro cuerpo. Y tenemos microorganismos en la piel, en las fosas nasales, en la vagina y a su vez en todo lo que es el tubo digestivo. Dependiendo en qué parte del tubo digestivo estemos, ¿no?, en la boca, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, intestino grueso, va a haber diferencias en estos microbios que conforman esta microbiota del tubo digestivo, ¿no? Como saben, en el estómago, por ejemplo, que el pH es más ácido, va a haber menos abundancia de estos microbios que están presentes ahí. Pero sí hay mayor abundancia en el intestino delgado, intestino grueso, porque hay como más condiciones favorables para que allí crezcan más cantidad de bacterias, hongos, levaduras, parásitos. Hay un pH que es menos ácido, menos oxígeno, menos movimientos peristálticos, y eso hace que estén allí y cumplan una función que es muy importante para nuestra salud. Hoy sabemos que tenemos esta comunicación bidireccional, ¿no? Todos sabíamos que en realidad cuando estamos nerviosos, ansiosos, realmente repercute esa emoción, estos síntomas, digamos, más del sistema nervioso central, van a repercutir también en todo lo que es el tránsito digestivo, con el sistema nervioso autónomo, con la motilidad digestiva. A veces tenemos su estreñimiento, diarrea, si estamos en una situación de nervios o al contrario. Pero también sabemos que desde el intestino mandamos información al cerebro por distintos neurotransmisores y sustancias que van a estar generando también una modulación de las sustancias químicas que se van secretando allí. Y para los que les interese profundizar en este eje bidireccional de intestino-cerebro, les recomiendo leer mucho al doctor Cryan, que es uno de los pioneros en esta temática, que es de la Universidad de Cork de Irlanda, y de hecho tiene un libro que se llama Psicobióticos, que justamente habla de unas sustancias que forman los microorganismos del intestino que tienen efectos justamente psicobióticos. Y como ven acá en la diapositiva, la modulación de este eje intestino-cerebro depende de muchos factores, ¿no? Y por eso también esto que decía recién de hacer una dieta individualizada, porque inciden muchos factores en nuestra salud y también en esta modulación eje intestino-cerebro. Que como ven, el ejercicio físico, los antibióticos, no solo el uso de antibióticos, o sea, no solo el uso de medicamentos antibióticos, sino también los inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, tipo omeprazol. Ese tipo de medicación también incide en la conformación de estos microorganismos del intestino. ¿No? También, bueno, como saben, si nacimos por parto natural o por cesárea, el tipo de genética que tengamos, o sea, si alguien tiene celiaquía y sigue comiendo gluten, va a estar afectando al ecosistema microbiano que tenemos, este conjunto de microbios que tenemos en el intestino. La dieta fundamental, que ahora vamos a hablar. También, bueno, el manejo de las emociones, del estrés, todo lo que tiene que ver con los factores cognitivos, psicoemocionales, y también, bueno, la sociabilización, que sabemos que es muy importante para secretar hormonas que estén más a favor de esta eubiosis de los microorganismos del intestino. Entonces, bueno, este eje intestino-microbiota-cerebro es como muy complejo analizarlo y todavía se sigue investigando por los avances que ha habido en la biotecnología, que han generado mejores resultados, digamos, a nivel del laboratorio. Podemos conocer mejor qué microbios están presentes en cada uno de nosotros y cómo funcionan y qué efecto hacen realmente en nuestra salud. Pero sabemos que estos microorganismos, este microbioma también se llama, al conjunto de genes y microorganismos, son capaces de secretar y de degradar neurotransmisores, como estos que les pongo ahí, como dopamina,
histamina, triptófano, o sea, hay bacterias que por sí mismas pueden secretar triptófano, o sea, o metabolizar el triptófano también para secretar serotonina, melatonina, que son hormonas de la felicidad. La melatonina es la hormona también que nos ayuda a conciliar el sueño, ¿no? Entonces, de alguna manera está implicada esta microbiota en la secreción de todos estos neurotransmisores. Y además de que bueno, se secretan a nivel intestinal, estos neurotransmisores pueden llegar hasta atravesar la barrera hematoencefálica y generar esta conexión con el cerebro por distintas vías. Tenemos una vía que es la del nervio vago, que a pesar de su nombre es un nervio muy activo, muy trabajador, y manda señales, digamos, aferentes desde el intestino hacia el cerebro. Y por otro lado, bueno, todo lo que es la vía sanguínea, la vía linfática, hay distintas vías por las cuales se comunican estas sustancias que se secretan a nivel intestinal con lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Y allí, bueno, hay muchas investigaciones que primero se empezaron a hacer con animales de experimentación, como se usa mucho lo que son las ratas libres de gérmenes, entonces se las somete a situaciones, por ejemplo, de estrés, como es el nado forzado o ponerlas con mucha luz, ¿no? Y ahí se observa la diferencia entre aquellas ratas o animales de experimentación que tienen microbiota, o sea, que tienen lactobacilos, bifidobacterias, microorganismos, y aquellas que no tienen estos microorganismos. Y las que no tienen estos microorganismos, ratones libres de gérmenes, se ve que reaccionan de una forma exacerbada, por ejemplo, a estas situaciones de estrés. ¿Por qué? Porque la microbiota también ayuda a modular el cortisol, que es la hormona del estrés que estamos secretando, ayuda, digamos, a metabolizarlo y que no haya tanto cortisol circulante por mucho tiempo, y eso nos hace reaccionar de una forma distinta a estas situaciones de estrés. Como todo, la salud no es nada unifactorial, o sea, no es que ahora por tener una microbiota estupenda me puedo estar sometida a factores de estrés que voy a estar bárbara, ¿no? O sea, esto como para que entendamos también que siempre hay que tener en cuenta otras cuestiones conductuales, pero que sí que la microbiota está implicada en esta gestión de las emociones también. Y hay algunas investigaciones que se hicieron en personas, sobre todo en Bélgica, donde observaron las diferencias de los microbios que componen el intestino de personas con depresión y personas sin depresión. Y allí vieron, por ejemplo, que los que tenían depresión tenían menos de 2 géneros bacterianos, que son el D. alister y el Coprococcus, ¿tá? Y así se hace con distintas patologías, como con el Parkinson, con el autismo, con el esclerosis múltiple, enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que se está estudiando es cómo realmente en distintas situaciones fisiológicas o enfermedad y estar saludable, tenemos distinta conformación microbiana en el intestino, ¿no? También se ha observado que tener una mayor cantidad de Lactobacillus rhamnosus, que es, bueno, que saben que se comercializa también como probiótico, como suplemento, se condice, o sea, se asocia con menores estados de depresión o esta regulación más favorable del estrés. De alguna manera, la microbiota es como el nuevo protagonista y también está como modulando este eje psico-neuro-inmunoendocrino que también habló Pilar y que, bueno, que nosotros estamos formadas también en esta disciplina, ¿no? Que sabemos que en nuestro organismo están todos nuestros sistemas interconectados, ¿no? Que no podemos hablar como por separado de nuestra mente del resto del organismo. Y para ir un poco más a lo que tiene que ver con la alimentación, decirles que bueno, uno de los factores fundamentales que modulan esta microbiota intestinal y que toda la vida podemos estar ejerciendo una acción positiva en esta microbiota es la alimentación. Y bueno, desde ya el embarazo, o sea, la madre cómo se alimente, va a modular la microbiota que le va a dar a su hijo, porque bueno, la microbiota que tenga la madre, si el hijo nace por canal vaginal, le va a estar dando esa microbiota. Además, bueno, si el bebé se alimenta por lactancia materna, va a tener los oligosacáridos de la leche materna, que son como unas fibras que se llaman prebióticos, porque alimentan a las bacterias buenas del intestino y a los microorganismos buenos. Entonces, también aporta hasta algunos lactobacilos y bifidobacterias que van haciendo que se vaya colonizando y generando esa conformación microbiana de esta microbiota de este bebé, de este ser humano, ¿no? Y a lo largo de la vida es resiliente la microbiota, o sea, puede ir modificándose, siempre tiene una tendencia a volver a un punto, pero bueno, va cambiando según todos estos factores que dijimos, como la medicación, la alimentación, el manejo del estrés, etc. También decirles que es como nuestra huella dactilar, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia microbiota, ¿tá?
Pero sí, si hacemos un análisis, estudiamos qué microorganismos tenemos nosotros acá y lo comparamos con los microorganismos de una población de África rural, seguramente nosotros tenemos muchas más características en común que esa población de niños que viven en una África rural, donde tienen otras condiciones de higiene, donde tienen otro tipo de alimentación, otro tipo de cultura, ¿no? Bueno, esto como ya un poco les adelanté, que hay como cada vez más investigaciones en relación a distintas patologías como es esclerosis múltiple, autismo, depresión, y que se estudia un poco esto de la alteración de esta microbiota que se llama disbiosis, ¿tá? Y cómo puede afectar en estas patologías. Hay veces que sí, no se sabe qué está primero, ¿no? Si el huevo o la gallina, si es que realmente la microbiota me generó de alguna manera incidir en que se diagnostique alguna de estas patologías, o si es al revés. Pero lo que sí sabemos es que abordar lo que tiene que ver con la microbiota intestinal genera cambios positivos en que después se ven realmente mejorías en la calidad de vida, en los síntomas, y por eso es que realmente estamos dando esta charla y podemos de a poco en nosotros mismos y en nuestros pacientes tratar de mejorar la microbiota a que sea más eubiótica. El disbiosis, un poco este gráfico muestra del lado derecho lo que sería, ¿no? O sea, si ven, no sé si acá puedo señalar, ahí se ve, no. Bueno, ven que tienen como muchos colorcitos, que sería el conjunto de microorganismos. Después tienen una capa amarilla, que es la capa de mucus, y una célula pegada a la otra, que le explicamos a los pacientes como si fuera un ladrillo pegado al otro, que forman la barrera intestinal, ¿verdad? Y atrás de esa barrera intestinal, de esa muralla que protege nuestro organismo, tenemos todo lo que es el ejército del sistema inmune, con los macrófagos, las células dendríticas, que van a estar mediando aquellas sustancias que tienen que atravesar esta barrera y cuáles no deben atravesar para no generarnos la endotoxemia metabólica, o sea, la inflamación. Para el lado, digamos, derecho de la diapositiva, ven que hay un estado de disbiosis, o sea, hay una menor conformación de esta microbiota, hay menos diversidad microbiana, eso se relaciona a que hay más disbiosis, que eso, por ejemplo, en la vagina, las mujeres no es bueno que tengamos mucha diversidad de bacterias, al contrario, necesitamos tener como un 90% de lactobacilos. Ahí sí es necesario que haya más lactobacilos que otro tipo de microorganismos. Pero en la microbiota intestinal, el tener lactobacilos, bifidobacterias, algunos Streptococcus thermophilus, Saccharomyces boulardii, no sé, distintos tipos de microorganismos van a generar que haya un estado más de eubiosis, ¿no? Y esta disbiosis también puede ir acompañada con una pérdida de esta capa de mucus y de lo que se llama este intestino hiperpermeable, que es una separación, digamos, de una célula con otra del intestino, donde hay como que se pierde este filtrado de sustancias y hay un pasaje de lipopolisacáridos bacterianos, que son unas sustancias que generan esta inflamación, bacteriocinas, distintas sustancias que no deberían atravesar esta barrera, y al poder atravesar esa barrera intestinal, puede ocasionarme síntomas digestivos y extradigestivos, ¿tá? Porque también pueden llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, que es la que nos protege el cerebro. De alguna manera, bueno, acá un poco lo mismo, mostrarles cómo se relaciona esta disbiosis con distintas patologías, y si observan el gráfico, digamos, de tortas, o sea, que ven el ser humano el grande, ahí van a ver cómo lo que se vio en esta investigación, como los que comen de una alimentación más saludable, por ejemplo, tienen más firmicutes, que es el color violeta de arriba, y el gráfico de tortas de abajo es una población que tiene disbiosis y que tiene una alimentación más occidentalizada, con alimentos más industrializados, ¿no? Y tienen menos firmicutes. Dentro de los filofirmicutes están los lactobacilos, por ejemplo, que saben que son más beneficiosos, ¿ah? Acá, bueno, quería mostrarles que realmente Pilar me invitó a participar de esta jornada, porque también vengo desarrollando una línea de investigación en relación a este tema, con lo que es el autismo, porque vengo trabajando también con familias, con niños y niñas con autismo, donde hacemos cambios en la alimentación y observamos mejorías, y esos cambios tienen que ver con mejorar justamente esta microbiota intestinal, ¿tá? Acá estoy con Marcela, que es mi tutora del doctorado, que en realidad todavía no defendí la tesis, pero sí publicamos 2 artículos que tienen que ver con esto. Les quería explicar también un poco cómo, bueno, en esta investigación que yo estoy desarrollando y en todos los papers que puedan leer, los artículos científicos,
Generalmente lo que se está haciendo es, de una muestra de materia fecal, se extraen los genes, que es un código genético que me permite identificar qué tipo de bacterias o otro tipo de microorganismos están presentes en esta muestra de materia fecal. Y ahí puedo conocer esta situación. Esto se hace ahora en Uruguay, está la empresa Enteria que lo realiza de forma particular. Es muy costoso si alguien lo quiere realizar, estamos hablando de unos $200, $300, quizás un análisis de microbiota de forma particular. En investigación es un poquito más económico. Acá les traía el artículo que publiqué justamente de microbiota y autismo, por el que le interese. Ahí, bueno, simplemente les comento que sí observamos una diferencia entre los niños con autismo y los que no tienen autismo, en cuanto que los que tenían autismo vimos que tenían mayor Clostridium glycolicum, que es una bacteria que realmente ya en la literatura se venía identificando que es una bacteria que está en mayor presencia en las personas con autismo, y vimos que tenían menor abundancia de otra bacteria que es el Bifidobacterium longum. ¿Tá? Acá lo que se hace en estos análisis es se estudia como la abundancia relativa. Tenemos qué porcentaje tenemos de cada una de estas bacterias, ¿verdad? Y en definitiva, bueno, ¿cómo se diagnostica esta disbiosis? Bueno, como les dije, puede ser con esos estudios de microbiota intestinal, que todavía igual a nivel de los organismos internacionales como la OMS, todavía como que son un poco, digamos, como cuestionables en el sentido de que cada laboratorio pone los parámetros de cuánto hay que tener de cada uno de estos microorganismos. En verdad no es como cuando analizamos el colesterol o los triglicéridos, que sabemos que tal valor está bien o está mal. Acá todavía estamos investigando. Entonces, bueno, ¿con qué otros factores podemos ver esto de la disbiosis? Con todo lo que fui diciendo de si naciste por parto natural o cesárea, la historia clínica, el uso de medicamentos, qué tipo de alimentación llevas a cabo y, bueno, y aplicando todo lo que ya dijeron de las herramientas de la Ayurveda también. Y, bueno, la sintomatología ni que hablar, el manejo del estrés, la actividad física, el tránsito intestinal. Y en ese sentido, bueno, aplicar la escala de Bristol, por ejemplo, que es una escala que podemos consultar a ver cómo es la consistencia de las heces, si el olor, si vemos, no sé, en los niños a veces se ven pedacitos de comida, ¿no? de lentejas, de choclo. Bueno, hay cuestiones que me están hablando de si hay una mayor digestión o menor. Y en relación a cómo desde la alimentación podemos mejorar esta situación, hay distintos factores también. Los probióticos, que como saben son los microorganismos vivos que están en suplementos, ¿no? que traen lactobacilos, bifidobacterias vivas y que van a llegar a atravesar este ácido del estómago y van a llegar a generar un cambio a nivel del ecosistema microbiano. Y después tenemos los prebióticos, que son todas las fibras y elementos que le generan que le dan un alimento, un sustrato a estos microorganismos, ¿no? El prebiótico es el sustrato para estas bacterias buenas. Y los simbióticos son aquellos que tienen las dos cosas. Por ejemplo, la leche materna es un simbiótico de alguna manera porque tiene bacterias buenas y además tiene estos oligosacáridos de la leche materna que hace que sea un alimento tan bueno y porque es simbiótico, digamos. ¿Tá? Y después está esto de la transferencia de microbiota intestinal, que es como un trasplante de materia fecal de una persona sana a una enferma, que es algo que también está en investigación y sí se lleva a cabo en pacientes que tienen la infección por Clostridium difficile refractaria. En esos casos sí, en algunos hospitales ya están agarrando materia fecal de una persona sana, sacando la microbiota y poniéndosela a esas personas enfermas con una sonda anal para colonizar de una forma mucho más efectiva y poder realmente que esa persona sobreviva, porque quizás con antibióticos no logra realmente sobrevivir. Bueno, en cuanto a los prebióticos, decirles que en realidad sobre todo tenemos que, esto yo muchas veces en la consulta digo, la microbiota es una herramienta más para comer saludable, ¿no? O sea, de forma general, más allá que después hay que individualizar, pero el comer muchas frutas, verduras, legumbres, alimentación más basada en plantas, teniendo en cuenta esto de las estaciones también que decían recién, ¿no? Que sean alimentos poco industrializados, todo ello va a hacer que tengamos un estado más de eubiosis o equilibrio. Y los prebióticos tenemos, por ejemplo, almidón resistente, que es un almidón que resiste las enzimas digestivas y llega al colon y ahí sirve de sustrato para la microbiota, que está presente, por ejemplo, en el plátano verde, o sea, la banana un poquito más verde, en la papa, el arroz, que ahí hay una técnica que ahora les iba a mostrar en otra diapo, que es no comerla recién hecha, sino dejarla enfriar. Eso me permite que un mínimo porcentaje, es menos de un 10%, pero del almidón que tiene la papa o el arroz,
cuando lo dejamos enfriar, ¿vieron que el arroz si lo dejamos una semana queda como medio como una roca a veces si lo dejamos una semana en la heladera? Es porque en parte hay un proceso químico que hace que se transforme una partecita de ese almidón en almidón resistente y tenga este efecto prebiótico. Los mucílagos de la chía, el lino, vieron que cuando lo dejamos hidratar, las semillitas de chía, bueno, eso también libera estos mucílagos que son buenos, que son prebióticos. Los betaglucanos de los hongos, de los champiñones, la avena, las pectinas de las frutas, de las manzanas. Después todo lo que tiene que ver con los polifenoles, los arándanos, que eso también habló un poco el doctor Alonso, ¿no? De algunos fitonutrientes. Y los ácidos grasos omega 3, que son antiinflamatorios, que están en el pescado, en la chía y el lino, también van a generar, no son tanto el sustrato de la microbiota, pero sí al generar una situación de menos inflamación en el intestino, hacen que sea más propenso el crecimiento de estas bacterias benéficas. Y por eso se le denominan hoy en día prebióticos. En resumen, un poco en esta diapositiva pueden ver, ¿no?, que el tipo de alimentación más saludable, de esta alimentación más basada en plantas, o el tipo de la dieta mediterránea también, con algunos frutos secos, puede ser, nueces, almendras, aceite de oliva, siempre teniendo en cuenta sobre todo también el tema ambiental hoy en día, ¿no? No es solo nuestra salud, sino la salud del ambiente, creo que después de la pandemia ya lo tenemos más claro, pero también el generar una menor huella de carbono, o sea, comer alimentos que sean más bien locales también es importante. Y bueno, todo el otro tipo de alimentación que lo ven en la imagen de abajo, con también mucho lo que es bebidas azucaradas, con colorantes, aditivos, todo ese tipo de alimentación me lleva a tener más disbiosis. Se ha visto que hay una menor neuroplasticidad, ¿tá?, que hay más, por ejemplo, sonulina circulante, que la sonulina es una proteína que une una célula con otra en el intestino, y cuando la tenemos libre me está hablando de que hay un intestino hiperpermeable. Esa sonulina se puede medir, de hecho hay un laboratorio en Argentina que lo está haciendo, y se puede medir en sangre o en las heces. Es como ahora se está utilizando como biomarcador de esto del intestino hiperpermeable. Hay otras proteínas igual que generan esta unión, pero como para mostrarles que hay factores que me muestran realmente que se genera esta disbiosis por este tipo de alimentación. Y a su vez me altera todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central por este eje intestino-cerebro, con los neuromoduladores, etcétera, que estamos diciendo. En resumen, bueno, también estos aditivos, ¿no?, como también los edulcorantes, los emulsionantes. Vieron que los emulsionantes son sustancias que lo que me hacen es unir como una grasa con el agua, y que a veces están hasta en alguna salsa para una ensalada o en algún quesito de untar, o sea, que pueden ser light, o sea, hay que mirar bien un poco las etiquetas de lo que uno consume, ¿no?, para ver realmente qué tipo de aditivos tiene, y que sepan que muchos de estos aditivos hoy se relacionan con esto de la disbiosis intestinal, ¿tá? El psyllium es un prebiótico que es la cáscara de una planta que también se puede comprar en algunas dietéticas, y se recomienda de forma general como si incluir quizás una cucharadita primero en alimentos cocidos y después se puede hasta agregar en crudo, dependiendo. Esto por supuesto que hay que individualizar, pero favorece el crecimiento de una bacteria que es el Faecalibacterium prosnitzii, que es antiinflamatoria, y favorece también mejorar todo lo que tiene que ver el tránsito digestivo. Acá les traigo como el paper para que vean que esto también tiene evidencia científica. Más allá que, como saben, también todo lo que tiene que ver con probióticos, como también está la industria, digamos, farmacéutica atrás, hay como mucho más investigación en probióticos que en prebióticos, que es un brócoli, ¿no?, el psyllium, la inulina, que no tiene tantos medios económicos atrás para investigarse. Después, este es otro artículo que les quería mostrar, esto del almidón resistente, que les decía, ¿no?, de cocinar el arroz, la papa, el boniato, por ejemplo, y después dejarlo enfriar, aunque sea de una noche para el otro día, o sea, por lo menos 10 horas sería lo ideal, para que haya un poquito de este almidón resistente. En esta investigación dice que en 100 gramos, si lo dejamos 24 horas en la heladera, son como 10 gramos como máximo que se pueden hacer en forma de almidón resistente, ¿tá? Pero este almidón resistente, como les decía, también, además de ser prebiótico, disminuye el índice glucémico, ¿tá? De alguna manera también para los pacientes con diabetes, etcétera, más allá que también recomendamos muchas veces comer el arroz integral, ¿no? O sea, esto también, por supuesto. Alimentación antiinflamatoria, y que también sirve para la microbiota, y que también lo dijo el doctor Alonso cuando habló de la curcumina, esto de agregar un poco la piperina de la pimienta y algún medio graso como el aceite de oliva, o pueden ser unos frutos secos que tengan un poquito de grasa saludable, o si lo agrego en una colita de cuadril al horno, la cúrcuma con pimienta, ya la grasa de la carne va a estar favoreciendo la absorción de la curcumina, que es antiinflamatoria, ¿verdad?
un poco esto es el resumen, así de forma general, legumbres, semillas, todo este tipo de alimentación de muchos colores, tratar de consumir 5 colores a lo largo del día entre frutas y verduras. Eso sería como la recomendación general para mejorar esta microbiota. Acá un poquito lo mismo, evitar todo lo que sea colorantes industrializados. Les quería traer un poco los probióticos que hay en Uruguay. No es que en realidad me auspicie ninguna marca de probióticos, pero sí como a veces que me lo piden y creo que está bueno para que entiendan un poco más esto del consumo de probióticos, que hay algunos que son monocepa, o sea, tienen solo una bacteria, como por ejemplo el de BioGaia, que tiene Lactobacillus reuteri, DCM 17938, que como saben tiene, o sea, el apellido, el nombre y como la cédula de identidad. Y esa bacteria tiene una investigación atrás que muestra que, por ejemplo, mejora los cólicos del lactante. ¿Tá? Es importante en esto, como para que también ser críticos a la hora de consumir este tipo de productos, que miremos un poco realmente qué microorganismos tienen y que podamos verificar en PubMed, ¿no? Como profesionales de la salud me refiero, qué evidencia científica atrás tienen cada uno de estos microorganismos, de qué beneficio pueden causar al consumidor. ¿Tá? También tenemos los alimentos fermentados, que a veces se llaman probióticos, aunque en realidad no deberían técnicamente llamarse probióticos, porque no sabemos exactamente qué cantidad tiene de tal microorganismo, porque el kéfir, ¿no? que yo haga de forma casera va a ser distinto al que haga Pilar o al que haga otra persona, porque quizás le puse un dátil, le puse manzana, no me lavé las manos antes de hacerlo, o sí. ¿Tá? Todo eso va generando distintas conformaciones microbianas en ese alimento fermentado. De todas maneras, hay bastante evidencia científica que muestra que las poblaciones centenarias en Bulgaria, en Okinawa, creo que era, en distintos lugares, consumen estos alimentos fermentados y tiene un beneficio para la salud también. ¿Tá? Por supuesto, esto también de volver a individualizar, ¿no? Digamos, hay que ver bien la situación, pero de forma general decirles que sí es recomendable el consumo de alimentos fermentados. También pueden ser el repollo fermentado, también todo lo que tiene que ver con las conservas en vinagre, en algunos casos es recomendable. Y para terminar, bueno, decirles que como mensaje final tendríamos que aumentar el consumo de prebióticos, ¿no? estos sustratos para la microbiota, disminuir el consumo de todos los alimentos industrializados y procesados. Hay veces que trato de hacerles la tarea a los pacientes de que vayan a su heladera o piensen el día anterior, que hagan una lista de todo lo que comieron industrializado, como para que visualicen realmente, ¿no? todo lo que comemos que está procesado, súper ultra procesado, y cuán poco más parecido a la materia prima, ¿no? estamos consumiendo. Mejorar la calidad de los carbohidratos, esto me refiero de harinas menos refinadas, o sea, todo más integral, el arroz también más integral. Disminuir el agregado de azúcar, tratar de consumir las bebidas, ¿no? con su sabor natural, o el agua, ni que hablar, pero si voy a tomar una infusión, que no hace falta agregarle azúcar ni edulcorante. A veces cuando me preguntan cuál es el mejor edulcorante, digo el que no se consume. ¿Ah? Y bueno, y mejorar la calidad de las grasas, ni que hablar también, disfrutar de la comida, comer consciente, despacio, tranquilos, y ajustar estas cantidades también, respetando los horarios que también decían recién, el tema de los ayunos y los horarios de las comidas es fundamental, hacer reposos gástricos, ¿no? Descansar entre comida y comida, y aumentar la actividad física, ni que hablar. Bueno, muchas gracias.